también, Señor, hoy a tu pueblo y que hoy tu pueblo quede, Señor, animado, con ganas de seguir sirviéndote, con ganas de seguir, Señor, exaltando tu nombre. Hoy queremos hacerlo, Señor, a través de esta entrevista y a través también, Señor, de la vida, Señor, de la pastora, que entendemos, Señor, que tú le has usado y le estás usando, Señor, en este tiempo para bendecir a mucha gente. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy buenas tardes a todos los hermanos que nos están viendo en Pasión por el Ministerio y también en mi página de Facebook, Desafío Latino. Y bienvenida, pastora María Isabel Baeza. Bienvenida a nuestro programa. Y gracias también, como siempre digo, al pastor Armando Ramos, que nos da la posibilidad de poder transmitir por Pasión por el Ministerio. ¿Cómo usted anda? Muy bien acá, bendiciones para todos los hermanos que están conectados, bendiciones también para el pastor Armando, ¿cierto? Y contenta de estar en este espacio donde queremos exaltar el nombre de nuestro amado Señor. Así que muchas gracias por esta invitación y aquí estamos contentas, con mucho ánimo. Amén, amén. Bueno, siempre compartimos una frase que tiene que ver con misiones o tiene que ver con la obra del Señor. Y esta frase dice, las misiones no son el ministerio de la opción para unos cuantos cristianos hiperactivos en la iglesia. Las misiones son el propósito de la iglesia. Y esto es algo en lo que cada cristiano debe estar involucrado y más que involucrado, comprometido. Pastora, usted, bueno, está casada con el pastor Ramiro Sánchez, es mamá de 3 hijos o hijas, tiene un programa en la radio, El León, que se llama Abriendo Pozos, es licenciada en educación, dicta charlas en colegios y también, por supuesto, junto con su esposo, es pastora de la Iglesia Ministerio Apostólico Vencedores en Chile. Así que más o menos es de todas las cosas que Dios le ha permitido hacer, algunas cosas que he mencionado. Bueno, la primera pregunta que normalmente hacemos es ¿cómo Cristo llegó a su vida? No, el mensaje de Cristo lo conozco desde, según lo que es mi mamá, desde el momento que nací. Mi mamá me tuvo a muy temprana edad y a muy jovencita, con muchas dificultades. Así que el mismo momento en que nací, ella pidió ayuda al Señor y me entregó para su servicio. Eso a mí ya me lo contó en el momento del ungimiento. Así que en mi niñez recuerdo también situaciones, imágenes, ¿cierto? Estando en la iglesia, en vigilia, donde se colocaban antiguamente, ¿cierto? Las velas dentro de unos tambores, pastor, para poder tener luz en iglesias más lejanas, más exteriores. Así que he estado en contacto con la iglesia o estar siendo parte de la iglesia desde muy pequeña, cuando pequeña, ¿cierto? A los 5 años tocando el pandero, venía la presencia de Dios en mi vida, ¿cierto? Y como niña yo podía sentirla, podía tocar, sentir ese fuego del Espíritu Santo. Así que creo que uno de los momentos más hermosos de mi niñez fue dentro de la iglesia, en la escuela dominical, cuando venía la presencia de Dios, me tocaba, ¿cierto? Y más adelante, ver aquellos juegos que uno hacía, pastor. Yo me acuerdo que yo jugaba a veces a la iglesia, jugaba a hacer iglesia, con las muñecas, ¿cierto? Mi hermana era más pequeña, soy hermana mayor, entonces jugaba eso. Y ahora cuando a veces me veo predicando, me veo estar dentro de la iglesia, ¿cierto? A cargo de una iglesia, digo, wow, como un juego de niño, como un ideal de niño, ahora uno lo vive en siendo adulta. Así que eso, pastor, desde muy pequeña. Bueno, normalmente yo la verdad no había escuchado eso y claro, yo pienso que cuando nosotros somos impactados por el amor del Señor, pues nosotros amamos estar en las cosas del Señor y qué bien que desde pequeña usted haya tenido esta experiencia. Pienso que sería fantástico que todos los niños soñaran con estar siempre involucrados y comprometidos en la obra del Señor. Háblenos un poco acerca de su familia. Háblenos de lo importante que ha sido su familia en su vida, en lo personal, pero también en el ministerio. Bueno, la familia para mí, ¿cierto?
es el pilar fundamental del ministerio. Más que un tema amoroso, yo también creo dentro del matrimonio, pastor, que hay un propósito más espiritual, más eterno en tu poder relacionarte con tu marido, más que también un vínculo romántico, ¿cierto? Un vínculo de atracción o amoroso, sino también parto de la premisa que uno tiene un vínculo eterno, un propósito para trabajar dentro del ministerio. Y con mi esposo, el pastor Ramiro Sánchez, bueno, llevamos casados 15 años, donde tenemos, ¿cierto?, tres hermosas hijas, Isabela, Catalina y Fernanda. Nos casamos muy jóvenes, lo conocí a mi esposo también dentro de la iglesia. Un día que fui a buscar a mi tía a una iglesia, yo estando en la universidad y él estaba de portero, y me llamó mucho la atención la alegría que él tenía estando dentro de la iglesia. Y después, ¿cierto?, fuimos juntos en la iglesia, compartiendo en amistad, ¿cierto? Y después ya pudimos estar en una relación amorosa y después posteriormente casarnos. Yo creo que como compañero, es compañero en todas las áreas, en el ámbito familiar, en el ámbito amoroso, pero plenamente en el ámbito ministerial. Siempre trabajamos los dos juntos, siempre donde está él y yo, donde cada vez que trabajamos estamos juntos siempre, uno es cierto, tal vez cumpliendo una función, pero el otro complementando esa función. Así que para mí la familia ha sido fundamental, el amor que él tiene para conmigo, su incondicionalidad, ese amor, ¿cierto? Yo siempre señalo que el marido, y bueno, la Santa Escritura lo dice, el marido debe amar a su mujer como Cristo ama a su iglesia. O sea, no es menor el amor que te tiene que tener tu esposo. No es para nada menor, sino tremendamente grande el amor que te tiene que tener tu esposo. Y yo lo veo en mi esposo, ese amor en Cristo Jesús, ese amor que es capaz de levantar, que es capaz de perdonar, que es capaz de avanzar, que es capaz de menguar, que es capaz de crecer. Ese amor, ¿cierto?, que debe ser reflejado en cada matrimonio para poder seguir adelante. Si realmente no se puede hacer nada, si la familia no está apoyando, si la familia no está presente y si no hay, por supuesto, una dinámica familiar saludable, pues entonces todo lo que vamos a hacer, pues no va a ser de una manera exitosa. Así que detrás de todo un ministerio siempre está la familia apoyando de múltiples formas. Cuéntenos un poco acerca de su vocación en cuanto a la educación. Es decir, usted enseña, pero tiene vocación para enseñar. Cuéntenos un poco acerca de las oportunidades que el Señor le ha dado en el área del colegio o en la misma radio de la que estamos mencionando que usted tiene un programa. Nos gustaría mucho que también nos hablara acerca de la importancia que tienen los medios de comunicación para poder transmitir la palabra del Señor. Amén. Pastor, yo creo que uno siempre, es cierto, ve su capacidad o su inclinación para poder estudiar, y yo estudié para profesora, ¿cierto?, siempre pensando en trabajar en colegios, pero en el área, por así decirlo, natural, enseñando una disciplina, pero todo lo contrario, que la docencia me ha servido mucho en el ámbito espiritual, en el ámbito ministerial, por así decirlo. Así que las herramientas que aprendí en la universidad me han servido mucho para trabajar dentro de la iglesia, para poder trabajar con personas, para lidiar, ¿cierto?, con los caracteres, con la forma de ser. Hemos tenido la oportunidad de entrar, yo digo como docente, entrar a los colegios de dos formas. En primer lugar, ¿cierto?, ejerciendo mi trabajo como docente, pero también, ¿cierto?, dando charlas por parte de una fundación que estamos a cargo, donde entramos prestando servicio a los colegios. Charlas de autoestima, de identidad, charlas que tienen que ver, ¿cierto?, con satisfacciones personales, con el trabajo en equipo, ¿cierto?, y hablando también de forma implícita, ¿cierto?, en relación al mensaje de salvación de Jesús, poder, ¿cierto?, colocar esa semilla en los niños. También hemos tenido la oportunidad
de trabajar en una universidad que es muy importante acá en Chile, la tercera universidad más importante a nivel nacional, donde he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres que prestaban servicios a la universidad, ya trabajando lo que tenía que ver, ¿cierto?, desde el área del coaching, qué es lo que es el liderazgo, ¿cierto?, cómo liderar, cómo trabajar aquellos defectos o debilidades que uno tiene, ¿cierto?, en función de mejorar en un equipo. Así que eso me ha permitido llegar a un abanico amplio de posibilidades donde la docencia ha sido el medio del poder generar seminarios, congresos, también, ¿cierto?, unir la docencia con diplomados de liderazgo, pero liderazgo cristiano. En el año 2019, ¿cierto?, pudimos certificar a una primera generación que hizo cierto diplomado de liderazgo cristiano, donde se enseñó el perfil del líder que tiene que ver, ¿cierto?, que es totalmente opuesto, pastor Amado, al líder o a las características del líder que se potencia, ¿cierto?, en el mundo. El líder en relación al carácter de Cristo, que es totalmente distinto, con características distintas, trabajar lo que es el equipo, gestionar proyectos, qué es lo que es la visión, la misión, etc. Entonces, eso nos ha permitido la docencia poder formar, que es una parte que yo considero muy importante, formar hermanos cristianos con el carácter y con el liderazgo de Cristo. Creo que hace falta eso, muchísimo. No tanto exitismo, pastores, dentro de las mismas iglesias, sino más este liderazgo que tiene que ver con servir, este liderazgo que tiene que ver con menguar, este liderazgo que tiene que ver con respaldar, con levantar. Y ahí estamos, pastor. Sí, realmente un líder cristiano. A veces también pensamos que el líder cristiano está solamente o debe ser formado dentro de la dinámica de la iglesia que somos nosotros, pero cuando un líder cristiano es formado en el carácter de Cristo y también en la visión que Cristo le ha dado para que sea sal y luz en la sociedad, pues también eso cambia porque esa persona va a poder estar llevando la sal, va a poder ser sal, va a poder ser luz de una manera efectiva y muchas personas van a venir a Cristo a través de las obras, de las buenas obras, de ese líder cristiano que también está sirviendo con tanta honra que aquel que lo está haciendo dentro de la dinámica de la iglesia. Cuéntenos sobre la radio. Yo pienso que la radio, y insisto mucho en eso, porque pienso que los medios de comunicación, aunque nosotros los cristianos lo hemos explotado, pudiéramos decirlo así, yo pienso que todavía nos falta mucho más por explorar y poder tener muchos programas de diferentes, de diferentes temas que puedan darle una solución a los problemas que tiene la sociedad. Cuéntanos del programa que tiene, en qué consiste, qué visión tiene en ese programa y cuéntenos también acerca de su experiencia, alguna experiencia que usted ha tenido en cuanto a lo bueno que es cuando nosotros usamos los medios de comunicación o las redes sociales. Yo creo que como al servicio de Dios puede cumplir distintos roles. Si usted me pregunta a mí cuando recién empecé a poder estar en radio, he estado en televisión, he estado, ¿cierto?, en distintos escenarios, jamás me lo hubiese podido imaginar. Pero yo creo que cada herramienta que tenemos, y en este caso, como usted me lo menciona, la radio, también la televisión, las redes sociales, sí sirven muchísimo para evangelizar, sirven muchísimo para llevar una palabra de ánimo, para llevar una palabra de fe, para llevar una palabra de esperanza. Yo solamente tengo el cuidado de que la radio, la televisión, el Facebook o todo lo que tú hagas, ¿cierto?, dentro de las comunicaciones, sea un medio para evangelizar y no sea un fin. Que entendamos, ¿cierto?, que nosotros somos siervos que tenemos que llevar un mensaje, pero no somos producto ni tampoco, ¿cierto?, publicitarnos de una forma como se publicita el mundo, entendiendo eso. Y la radio a nosotros nos ha permitido captar almas para el Señor. Hay varias hermanas que son del ministerio que llegaron al ministerio producto de una predicación que escucharon en la radio, de un llamado telefónico,
donde el Señor respondió, ¿cierto? Y ahora ellas son parte de la congregación. Entonces la radio sí es un vehículo, ¿cierto? Un medio para evangelizar, y acá nosotros en Coronel tenemos actualmente en este año 2020 un programa radial en la radio Opinión, que la ministra también una hermosa mujer de Dios, una hermosa sierva, nuestra querida Marisol, donde lleva por título el programa radial Abriendo Pozos. Es un título profético porque este año nos trasladamos de ciudad y llegamos acá a Coronel. El Señor nos entregaba esa palabra de abrir pozos, abrir nuevos pozos, ¿cierto? Dar agua al sediento, esa agua espiritual, esa agua que necesita el ser humano para saciar su sed, solamente puede ser en las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante para los hermanos que nos están viendo que todas las herramientas, ¿cierto?, se pueden utilizar. El punto es cuál es el fin por las cuales tú las vas a utilizar. Si el medio es para darle gloria a Dios, muy bien, confía, avanza, siéntete respaldado. No mires tanto las cifras uno y otro porque el Señor está presente. Amén. No te enfoques como el periodo de medición que lo hace todo el mundo, porque basta con que una persona escuche el mensaje y esa persona puede transformar ciudades, amén. Así que el punto es que lo veamos como un medio, no solamente como un fin, no solamente, ¿cierto?, para exaltar el nombre de alguien, sino solamente para llevar las buenas nuevas de salvación. Así que para nosotros ha sido una experiencia muy buena que trabajamos desde el 2017 en radio, ¿ya? Y seguiremos trabajando hasta cuando sea posible, también de programas de televisión, mostrando lo que hacemos. Y el Señor es bueno y es ideal, ¿cierto?, que hermanos tengan radio. Es genial que el Señor levante ministerios, ¿cierto?, en la televisión, a través, ¿cierto?, de internet, y damos gracias al Señor por esos hombres y mujeres que están al servicio. Sí, perfecto. Y pienso que por lo menos la Biblia abarca todos los temas, y la Biblia es la respuesta para la necesidad de todo ser humano. Y muchas veces en nuestras sociedades vemos problemáticas como el aborto, vemos problemáticas como la ideología de género, y cómo la Biblia tiene una respuesta para el ser humano, y si lo usamos los medios de comunicación para poder ser una respuesta para esa persona que tal vez tiene problemas en su identidad, o tal vez esa mamá que quiere abortar y no se da cuenta de lo que está haciendo, y la implicación emocional, psicológica, física que puede tener esto. Si nosotros los cristianos usamos los medios de comunicación, yo pienso que muchas personas van a ser iluminadas, van a poder ver a Dios en eso. Y por eso pienso que nosotros los cristianos tenemos que enfocarnos aún más en los medios de comunicación y poder usar todo esto con el único fin de que las personas puedan llegar a conocer al Señor. Y eso que usted está haciendo, pues me parece muy valioso, porque pienso que Dios nos está permitiendo vivir en este tiempo de pandemia para que aprovechemos este espacio que antes no lo estábamos haciendo. Cuéntenos sobre la Fundación Vencedores, que trabaja en Uganda, en África, Perú, Argentina. ¿Nos puede contar? Como lo mencionaba también con la radio y la televisión, la Fundación Pastores lo vimos como un medio para evangelizar, para alcanzar algunos escenarios que la iglesia, por ejemplo, en Chile o en otras naciones, tiene un poquito más de barrera, ¿ya? Entonces la Fundación es un organismo, ¿cierto?, que parte del Ministerio Apostólico Vencedores, por eso también se llama Fundación Vencedores, y tenía, ¿cierto?, como objetivo, y tiene como objetivo, bendecir a la sociedad, a esta sociedad, ¿cierto?, que está sin Cristo, o a esta sociedad que está con Cristo, y animarlos a que perseveren también. Por lo tanto, la Fundación comenzó, y sabemos que es una visión de parte de Dios, donde hemos visto su respaldo, y tenía como fin, comenzó, ¿cierto?, entregando alimento a adultos mayores que les costaba mucho llegar a fin de mes, ¿cierto?, en
en poder costear su alimentación. La fundación empezó en el año 2016, ¿cierto? Llevando alimentos, creando este banco de amor, que es un banco de alimentos, trabajando en Chile. Posteriormente, ¿cierto? Nos fuimos de viaje a Perú, donde gracias a Dios, y no fue cierto que lo hayamos planificado, Dios preparó un equipo de trabajo para trabajar también la Fundación Vencedores en Perú, y empezó a trabajar también en el 2016, ¿cierto? Entregando alimentos, también ahí ayudando en algunos accidentes que se generaron en Perú producto de los huaicos, que son estos derrumbes donde se tuvo que socorrer, ¿cierto?, con ayuda de alimentos y de agua, y prestando servicios, ¿cierto?, también de higiene. Después, ¿cierto?, en Uganda comenzamos a trabajar en el 2018 apoyando la obra misionera en Uganda, y ya en 2019, ¿cierto?, mi esposo, el pastor Ramiro, estuvo un mes en Uganda trabajando lo que es pozos de agua en Uganda, pastor, predicando en las iglesias, entregando Biblias, ¿cierto? Bautizando, evangelizando, ¿cierto? Y ahora seguimos con otros proyectos, pero lo mismo que en Argentina. Argentina, no sé si están en conocimiento los hermanos, desde hace muchos años que están viviendo una crisis económica que ahora, producto de la pandemia, ha aumentado muchísimo, muchísimo, muchísimo la situación de pobreza. Hay niveles de desnutrición en Argentina considerables dentro de Latinoamérica, donde hemos también querido aportar con nuestro granito de arena. No sabemos a cuántas naciones vamos a llegar, pastor. Eso confiamos en que el Señor abre la puerta, también el que el Señor va a dar el dinero para hacer estas misiones, porque cada acto de viaje, de enviar un equipo, de levantar un equipo, de entregar ayuda, se mueve, ¿cierto?, en fe, pero también con los aportes de cada hermano que es voluntario, de cada hermana que quiere ayudar. Así que en eso estamos, la Fundación Vencedores. Sí, y pienso que es algo que por lo que tenemos que orar, porque la iglesia, parte de la misión de la iglesia es poder ayudar a aquellos que menos tienen. Y muchas veces, desgraciadamente, dejamos que el Estado sea quien haga esto cuando es responsabilidad de la iglesia. Una pregunta, ¿cómo ustedes, como ministerio, como familia, ustedes han visto o qué han aprendido o cómo ha sido todo este tema de la pandemia en sus vidas? ¿Cómo ustedes han visto esto? ¿Cuántas oportunidades Dios ha abierto? ¿Cuántas puertas Dios ha abierto? ¿Qué Dios le ha hablado en este tiempo de pandemia? En el ámbito de las misiones, pastor, y lo conversamos con los primeros de las misiones en tiempo de pandemia han retrocedido, por así decirlo. Hay muchos misioneros de campo que han tenido que regresar, hay muchos misioneros que han quedado abandonados, hay muchos proyectos misioneros que se han estancado. Por ejemplo, el caso de nosotros, que para este año 2020 teníamos como objetivo crear el primer colegio, ¿cierto?, en Manigua, Uganda, donde este proyecto está detenido, ¿cierto?, producto de no poder viajar, también ha disminuido el porcentaje, ¿cierto?, de ofrendas o de ayuda. Y hemos visto mayor necesidad aún en el tiempo de pandemia. El otro día, ¿cierto?, nos presentaban poder crear otro pozo de agua en una comunidad de Uganda donde los niños mueren, ¿cierto?, producto del COVID-19, pero también bebiendo agua que está en muy mala, por así decirlo, muy, 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 muy dañina para su cuerpo, es agua estancada. Entonces, eso genera grandes problemas de salud, pastor. Si usted me lo pregunta a mí personalmente, en mi vida personal y familiar, este ha sido un tiempo muy bello, muy bueno. Pero si yo comienzo a mirar a mis hermanos, a las misiones, los proyectos, ¿cierto?, que he necesitado, también ha sido un tiempo donde muchas cosas se han paralizado y también cosas, ¿cierto?, se han acelerado. Pero creo que en el ámbito de las misiones, donde más se ha detenido el tema de la iglesia, hay mucha gente que ha dejado de lado las misiones en este tiempo, que ha dejado su compromiso con aportar, que ha dejado su compromiso con tener compasión. Y entiendo, ¿cierto?, que producto de la pandemia muchos están sin trabajo, muchos están pasando por enfermedades,
Es un tiempo complicado, pero sabemos que el Espíritu Santo está trabajando, que la iglesia no se detiene y que hay una obra y un trabajo misionero que hacer. Amén. Así que en eso estamos, pastor. Sí, ¿qué proyectos tienen en el futuro? Es decir, ¿qué Dios les ha mostrado que ustedes van a ser parte de lo que viene en adelante? Realmente la pandemia ha cambiado, pudiéramos decir, a muchos nos ha cambiado lo que viene delante, pero también entiendo que cuando uno busca al Señor, pues también Dios muestra qué tenemos que hacer, aun cuando hay crisis. ¿Qué Dios le ha mostrado para el futuro? Bueno, nosotros, si usted me lo pregunta, este tiempo de crisis y analizamos el concepto de crisis, crisis tiene que ver, ¿cierto?, con un momento crucial en la vida de una persona, de una sociedad, de una nación, en donde se marca un antes y un después. Y yo creo que en el periodo de crisis la iglesia debe entender a qué se refiere, a dónde el Espíritu Santo te quiere llevar. El Espíritu Santo te quiere llevar a marcar un antes y un después. Un antes y un después en tu forma de servir, un antes y un después, ¿cierto? En tu forma de trabajar dentro de la obra, un antes y un después en buscar y perseverar a Dios. Por lo tanto, yo lo mencioné anteriormente, yo en mi vida personal en este tiempo he visto, ¿cierto? He podido disfrutar un tiempo de mucha paz, donde el Señor he visto muchas respuestas de parte de Él, muchos cumplimientos, ¿cierto?, de su palabra, de profecías que el Señor me ha entregado, pero sigo teniendo este corazón compasivo, misionero, ¿cierto?, de poder ayudar, pero sé que para aquellos que confiamos en el Señor, estamos en buenos pastos, en pastos delicados, Él nos pastorea. Así que la iglesia está en un tiempo de crisis el mundo, pero para la iglesia, ¿cierto?, viene y estamos viviendo tiempos poderosos. El Espíritu Santo sigue añadiendo a aquellos que han de ser salvos, sigue sanando, la iglesia sigue avanzando, por lo tanto es un tiempo donde debes decidir, ¿cierto?, en marcar un antes y un después en tu vida, en tu servicio a Dios, en la búsqueda del Señor. Sí, y yo pienso también de que tenemos que aprovechar este tiempo para reenfocarnos en Dios. Si aquellos, tal vez algunos andábamos un poco descarriados, pudiéramos decir así, pero este es un tiempo donde tenemos que volver al Señor, donde tenemos que aprovechar este impasse, este momento para volver a tomar fuerzas. Y pienso también de que si la pandemia se acaba, aunque estamos escuchando todo lo contrario, nosotros también tenemos que seguir con el mismo fuego. Y hablo a aquellos cristianos que tal vez se han acercado en este tiempo, porque a veces todo esto, después que pasa la crisis, las personas vuelven a tomar o quieren volver a tomar la vida que llevaban antes, cuando yo creo que eso no va a ser posible. El mundo ha cambiado y está cambiando, y tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo para ser efectivos como cristianos, como iglesia. Pastora, ¿alguna petición de oración que usted tenga para poder orar ahora y pedirle al Señor que, bueno, que pueda seguir fortaleciendo? ¿Qué petición tiene? Yo, más que nada, siento el trabajo misionero, hay muchos misioneros de campo, hay mucha gente que está pendiente de las misiones, mucha gente que está esperando respuesta. A ver, yo creo que en este tiempo la iglesia, y hablo de iglesia, la novia del Cordero debe reflexionar cómo ha hecho su tarea. Debe apurarse. Ya, ¿cierto?, compartió usted un audio de ser entendido de los tiempos como la tribu de Isaacar. Si somos entendidos de los tiempos, debemos entender que poco tiempo hay, que hay algunas señales que se están viendo y otras que deben acontecer, que debemos, ¿cierto?, apresurar el paso, que debemos, ¿cierto?, perseverar en la santa doctrina, perseverar, ¿cierto?, en la oración, en salvar, en presentar, porque va a llegar un día, pastor, y muchos siervos también están recibiendo esa revelación, que te vas a tener que presentar delante de Dios, y no puedes presentarte con las manos vacías. ¿Cuántas personas tú vas a evangelizar?
cuántas personas tú les vas a hablar de Cristo, a cuántas personas no le has hablado a Cristo, cuántas personas siguen detenidas. Si hablamos de ser entendidos los tiempos, hay líneas de tiempo en las personas, pastor, que han estado detenidas por mucho tiempo. No sé si me explico. Por causa de uno se detiene. Sí, hemos perdido momentáneamente la señal. Esperemos que la pastora pueda conectarse y pueda terminar de darle esta idea que está dando, es muy importante cuando uno no hace algo, pues de alguna manera otras personas salen afectadas. Pienso que vuelve, sí, sí, pastora. Sí, Usted estaba diciendo que cuando hay alguien o alguno de nosotros que no hace lo que tiene que hacer, otras personas salen afectadas. ¿No es así? sí, Sí, puede así continuar es. la idea porque ahí nos quedamos. Así es, así es. Yo en este tiempo hay gente que me ha dicho, pastora, ¿por qué no descansa un poquitito? Por qué no descansa? O no, y entiendo que uno descansa, pero también hay un tiempo de aceleramiento. Mira, yo en el año, este año, en enero, estuve predicando en Mendoza y el Señor me habló y entregó una palabra en la ciudad de Argentina, que año 2020 era un año de mucho aceleramiento y el mensaje que predicaba, ¿cierto? Era del avión, estas 4 fuerzas, ¿cierto? Físicas que tiene que haber para que el avión pueda, ¿cierto? Estar en vuelo. Y tiene que ver con que este año 2020 lo he podido ver y espero poder regresar a Argentina. Y doy gracias al Señor porque el Señor cuando entrega una palabra respalda y el Señor es aquel que anuncia. Es un tiempo de aceleramiento, un tiempo donde lo vemos en la economía, lo vimos, ¿cierto?, cómo se afectó en lo social, lo vimos cómo se afectó también en la salud, pero también lo vemos cómo esto ha generado un aceleramiento en el mundo espiritual. Las tinieblas también cómo han venido a hacer su trabajo perfectamente, cómo están apresurados porque saben que el tiempo se acerca, pero también la iglesia debe discernir y también entender que el tiempo se acerca. Por lo tanto, aquellos que están detenidos, ya no es tiempo de estar detenidos. Por lo tanto, aquellos que piensan, ¿cierto?, que después de la pandemia pueden servir al Señor y en este tiempo hay vacaciones, perdón, el contrato de trabajo no se ha terminado. Hay una letra chica que es hasta la muerte, que debes perseverar todos los días. Hay una salvación que tú tienes que luchar, ¿cierto? Y cuidar todos los días. Por lo tanto, es tiempo de que aquel que está detenido y que haya detenido también a generaciones, muchos padres de familia han detenido sus generaciones, han detenido bendiciones para sus generaciones. También las mujeres, cuando, ¿cierto?, resisten a un corazón, su corazón se le pone duro, ¿cierto? Y no son blandos adelante de la presencia de Dios. No solamente, ¿cierto?, eso te trae consecuencia a ti, sino trae consecuencia a tus generaciones. Por eso es un tiempo de aceleramiento, es un tiempo donde no se puede jugar al más o menos, pastor, sino es al sí y al no, porque hay una guerra declarada, hay una guerra que se está evidenciando de todas formas, lo vemos con números, con estadísticas, con ejemplos tras ejemplos, y la iglesia debe entender que el Señor está preparando su venida, que hay señales que se están cumpliendo, faltan algunas, y que el tiempo es breve, que este recurso, que es el tiempo, que es limitado, debes ocuparlo bien y debes ocuparlo en acciones eternas. Así es, y sobre todo desde mi punto de vista, estamos viendo también como un inicio de una posible persecución contra la iglesia, contra los cristianos, contra nosotros. Lo vemos en diferentes noticias que salen en los medios de comunicación. Entendemos también que hay una guerra espiritual muchas veces en las naciones, como mismo la hay ahora en los Estados Unidos, por quién vas a votar, pero vemos que detrás de todo eso están las intenciones del enemigo también en querer gobernar una nación donde siempre se ha predicado el evangelio. Y también vemos muchas cosas que están pasando en Latinoamérica, que nos deben despertar y que nos deben hacernos entender
de que el cristiano nunca ha sido popular muchas veces, y eso ha sido un fallo de la iglesia. Yo pienso que también Dios ha permitido muchas cosas respecto a eso, porque muchas veces, y le voy a decir con todo, con temor y temblor, pero asumo las consecuencias, pero hay veces que nosotros hemos querido ser figuras en la sociedad, es decir, hemos querido y hemos perdido nuestra misión, hemos perdido el hacer discípulos, porque queremos como que ser parte de la sociedad. Desgraciadamente eso ha pasado en la iglesia o los cristianos en Latinoamérica. Pero bueno, Dios nos está llamando a arrepentirnos de todas esas cosas, a volver a las sendas antiguas y entender que somos sal y somos luz, y pues, probablemente en los próximos años vamos a estar viendo más, de una manera más frecuente, y también pudiéramos decir de una manera más contundente, la persecución contra la iglesia. Pienso que hay vestigios de eso, y eso se pudiera inclusive hasta verificar con las noticias que nosotros vemos a diario. Inclusive hace poco en Chile quemaron 2 iglesias, y todo este movimiento de la ideología de género y de izquierda que quiere apoderarse de las naciones y quitar la libertad, pues los cristianos muchas veces no saben con qué están jugando, pero estamos jugando con entidades demoníacas que quieren quitarnos la libertad con la que Dios nos creó. Yo creo sí. que la iglesia en América Latina en algunos aspectos se confió demasiado. Ya lo veíamos en Asia, como la iglesia ha sido perseguida en países musulmanes donde la iglesia es perseguida. Entonces se pensó que esto iba a pasar en muy largo tiempo, ¿ya? Y esto se desató, ahora vemos la manifestación, ¿cierto?, de esto, de cómo se están incendiando iglesias, cómo se está yendo en contra, ¿cierto?, de la Biblia, de la doctrina bíblica, pero esto se desató hace mucho tiempo, ahora vemos la manifestación. Por lo tanto, si hablamos de ser entendidos los tiempos, esto ocurrió hace mucho tiempo, y el Señor mostró a sus hijos, mostró a sus profetas, mostró a sus siervos lo que se desató en el mundo espiritual. Y aquí creo que algunas hermanas que están en compañía, que yo soy su pastora, donde esto yo lo anuncié, y el pastor también lo anunció hace tiempo, hace 2 años atrás, lo que se venía para Chile. Porque el Señor muestra, el Señor avisa, y por lo tanto lo que vemos ahora es la manifestación de aquello que se desató, pastor, amén, pero también confiamos en que viene también la manifestación gloriosa de los hijos, que muchos serán alcanzados, que muchos serán añadidos, que el poder glorioso, ¿cierto?, en Cristo Jesús se va a evidenciar. Si me lo pregunta, por ejemplo, en África hay mucho que hacer, hay mucho que evangelizar, queda un margen de algunos años, pero esos años pasan muy rápido, y por lo tanto hay un trabajo grande que tenemos que hacer como iglesia, como la novia. Sí, definitivamente lo que usted dice tiene toda la razón. Necesitamos enfocarnos en lo que tenemos que estar enfocados para poder cumplir la gran comisión, y cuando cumplamos la gran comisión, Cristo viene. Entonces a veces no entendemos eso, y nosotros queremos que Cristo venga, queremos que todo el mal, queremos que todas las cosas por las que el mundo mismo está padeciendo, eso se termine, pero solamente va a suceder cuando Cristo venga. Solamente cuando Cristo viene es cuando hay libertad, es cuando hay salvación, es cuando hay sanidad. Y nosotros necesitamos no solamente orar y clamar, sino también ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación, y poder seguir invirtiendo en la obra del Señor, para que esas más de 7,000 etnias no alcanzadas pueda llegar ahí el evangelio. Esa es la tarea de nosotros los cristianos, y la pandemia simplemente es como una señal para darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Para mí ha sido una tremenda bendición poder compartir con usted esta tarde. La verdad, para mí igual, pastor. agradezco que haya accedido a la entrevista. Siempre digo que la entrevista tiene dos puntos importantes. Uno, glorificar a Dios, por supuesto. Y segundo, poder conocer lo que Dios está haciendo, y también respaldar a los hermanos que entrevistamos en oración, y poder llevar sus cargas de alguna manera, y que la iglesia, algo bueno que yo he visto en este tiempo es que gente que no nos conocíamos nos estamos conociendo, y hay una mentalidad de reino,
y no tanto una mentalidad de división como había antes, creo yo, de la pandemia. Entonces me gustaría orar por usted, por su esposo, por su familia, y de esta manera terminamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este tiempo, y te damos gracias por la vida de la pastora. Te pido, Señor, que tanto ella, su esposo, el pastor, las hijas, el ministerio que tú le has entregado, Señor, ellos puedan seguir caminando, Señor, caminando en el camino estrecho y angosto, pero en el camino que nos lleva a la eternidad, y en el camino, Señor, donde vemos tu gloria, tu mano, tu provisión, tu fortaleza, donde tú nos llevas, como decía la pastora, y como enseña tu palabra, a esas aguas, Señor, donde podamos pastar como que somos tus ovejas, Señor. Y te pido que tú sigas bendiciendo y trayendo fuego de tu Espíritu Santo para esta familia, para que siga siendo sal y siga siendo luz en medio de tantas tinieblas, Señor. Tu luz resplandece a través, Señor, de tus hijos. Gracias por esta tarde y gracias también por esta transmisión. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias, muchas bendiciones. Saludos a todos los hermanos que nos han estado viendo. Les invitamos a compartir esta entrevista y Dios mediante mañana tenemos otra entrevista y seguimos conectados y conociendo lo que Dios está haciendo en diferentes naciones. Muchas bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.